Segunda parte de la entrega de Metal Wikipedia sobre el metal sueco en The Latin Metal Crew. Hoy vamos a ver la escena de death más crudo, la de Estocolmo. Sin mucho más que decir, vayamos a la historia de esta gran escena del país nórdico. Morbid y Nihilist de Estocolmo fueron dos de los precursores del death metal sueco, y ambos comenzaron a grabar música en Sunlight Studio alrededor de 1987 y 88. El distintivo tono de guitarra como un zumbido que se convertiría en emblemático en la escena fue iniciado desde el principio por el guitarrista de Nihilist, Leffe Kussner. A medida que estos grupos ganaron atención a nivel local, grupos adicionales se unieron a la escena en los años siguientes, incluidos Carnage, Dismember y Treblinka. Durante este tiempo, muchos miembros de la escena de Estocolmo comenzaron a congregarse en las estaciones del metro de Estocolmo, donde escuchaban música y se divertían. Este grupo se autodenominó Baksligan, que significa ejército de excremento o liga de mierda. Se rumorea que se denominaban así porque no le dieron like al video y no se suscribieron al canal, así que no seas de la liga, dale ese like y suscríbete. Fuera de la ciudad se formó Grave, de Visby, quien pronto comenzó a asociarse con los miembros de la escena de Estocolmo. En 1989 esta primera ola de bandas vio su fin con grupos más nuevos como Carbonize y Afflicted Convulsion, que comenzaron a ganar protagonismo en la escena. Los miembros de Nihilist, Morbid y Carnage pronto se fragmentarían fundando Entombed y Unleashed y reformando Dismember. Entombed lanzó su álbum debut Left Hand Path en 1990, que no solo los marcó como el acto más destacado del death metal sueco, sino que también influyó en innumerables bandas tanto locales como internacionales. El mismo año también vio al lanzamiento de Dark Recollections de Carnage y Sumerian Cry de Tiamat, otros dos álbumes que marcaron el comienzo de la segunda ola del death metal sueco. Los cuatro grupos que finalmente se solidificaron como las bandas más destacadas de esta época fueron Entombed, Grave, Dismember y Unleashed. En esos cuatro grupos nos centraremos a continuación. Entombed. Aunque al principio de su carrera fue pionera del death metal escandinavo junto a bandas como Carnage, Dismember, Edge of Sanity o Unleashed, a principios de los años 1990 su sonido se amplió para incluir a hardcore punk y otras influencias. La edición de su álbum Wolverine Blues supuso el nacimiento de un nuevo estilo musical que aunaba las voces guturales del death metal más clásico con ritmos más pegadizos y rockeros, dando así lugar al llamado Death and Roll. Tras la marcha de su batería y uno de sus principales compositores, Nick Andersson, la prolífica y exitosa carrera del combo sueco recibió un duro revés a nivel de ventas, debido a una época en la que experimentaron con sonidos más rockeros y alternativos, alejándose del metal más duro que venían realizando, siendo ejemplo de aquello el álbum Same Difference. Tras varios cambios de formación, los suecos volvieron a la senda que tantos éxitos les había dado antaño, con un gran disco llamado Morning Star. Confirmando un endurecimiento de su sonido que ya se intuía después del álbum anterior, convenientemente llamado Uprising, para apuntar a la resurrección que su carrera debía experimentar de nuevo a partir de él. Los últimos trabajos de la banda ya como cuarteto, el EP When in Sodom y el último que editaron, el CD Serpent Saints, no hacen sino confirmar una vuelta al death metal con tintes rockeros del que siempre han sido grupo bandera. Desde 2016, Helid, Anderson y Söderlund se han unido para tocar como Entombed, mientras que El-G Petrov seguía con la banda como Entombed AD. En el día 9 de agosto de 2020, El-G Petrov anunciaba que padecía un cáncer fulminante y falleció pocos meses después, el 7 de marzo de 2021. Grave. Fue formada en el año 1988 en la ciudad de Visby, Suecia, y como muchas otras de aquel país se ha convertido en una banda de culto en el género. Su líder y único miembro original de la banda, Ola Lindgren, voz y guitarra, empezó en la escena a los 16 años en diferentes bandas, siendo estas Grinding Death, Corpse, Putrefaction, y en la actualidad ha formado parte de la banda Spasmosity como voz principal desde el año 2010. La banda ha editado más de 10 álbumes de estudio desde 1991, año en el que debutó con el clásico Into the Grave, seguido en 1992 de otra de sus obras de arte, You'll Never See. Siendo uno de sus últimos discos una obra maestra para todo amante no solo del death metal sino también del metal en general. Su nombre es Endless Processions of Souls y es un disco que lo lleva nuevamente a las raíces más recónditas y puras de la banda. La atmósfera de muerte y oscuridad son la esencia principal no solo del disco, sino también de la propia banda. El último disco que lanzó la banda fue Out of Respect for the Dead, lanzado en 2015.
Dismember, la banda se formó en Estocolmo en 1988, empezó a grabar a principios de 1991 y lanzan su debut, Like an Ever Flowing Stream, en ese mismo año. El álbum se convirtió en un temprano ejemplo de death metal sueco y estableció una base de fanáticos que crecería con el lanzamiento de Pieces en 1992. La canción Skin Her Alive fue acusada de obscena en el Reino Unido, cargo del que la banda se defendió exitosamente. En 1993 la banda lanza Indecent and Obscene, su álbum más exitoso, que presenta su más famoso tema Dreaming in Red, con un videoclip que fue presentado frecuentemente en MTV's Headbangers Ball. Como muchas otras bandas de death metal escandinavo, Dismember empezó a tocar un sonido más técnico con Massive Killing Capacity, más toques melódicos pero sin perder la esencia de su death metal, con una muy buena respuesta del público. Aún así deciden regresar a su estilo con death metal. En el 2000, intentando recobrar el poder de sus dos primeros álbumes, lanzaron un álbum más pesado. Dicho álbum se llamó Hate Campaign. Dismember firmó para Carmageddon Records en 2004 y lanzaron ahí su único álbum bajo ese sello, titulado Where Iron Crosses Grow, que sonaba muy parecido a Hate Campaign y es fuertemente influenciado por Iron Maiden y Autopsy. Cambian de compañía de nuevo en 2005, firmando para Regain Records, quien compró los derechos de sus primeros discos y los lanzó como unos lujosos digipacks. En 2006, Dismember lanza su séptimo álbum, The God That Never Was, continuando con el estilo de su predecesor. En 2011, el bajista Tobias Christianson dio el siguiente comunicado: después de 23 años, Dismember ha decidido disolverse. Agradecemos a todos los fans por su apoyo. El 14 de enero de 2019 se anunció su reunión a través de una publicación en sus redes sociales. Unleashed, formada por Johnny Hedlund después de su salida en Nihilist, luego en Tomb. Unleashed no era una banda muy técnica, sin embargo es considerada como una de las mejores bandas de la vieja escuela del death metal sueco. Mantuvieron la misma alineación hasta el lanzamiento de Warrior en 1995. A finales de los 80, Johnny Hedlund graba con Nihilist el segundo demo, Only Shreds Remains, junto con miembros de Entomb. Johnny se separa de Nihilist porque quería ser la voz principal. Aunque Nihilist ya contaba con Lars Goran Petrov, pasan a convertirse en Entomb y Johnny Hedlund por consiguiente decide formar una banda propia, Unleashed. La banda firma en 1990 con los recién formados Century Media. En 1991 debuta el primer álbum, Where No Life Dwells. Muchos lo consideran el mejor de la banda y un pilar en la escena del death metal sueco. La escena principalmente underground esperaba un nuevo disco de Unleashed, y en 1992 aparece otra joya, Shadows in the Deep. Con este álbum la banda haría historia en la escena del death metal. En 1993 lanzan Across the Open Sea, disco que se grabó en los estudios EMI de Estocolmo. Pasa a ser un nuevo capítulo para Unleashed en lo comercial con fama mundial y en lo musical también. Por otra parte, para este disco reducen un poco la velocidad de su estilo. En el 95 aparece Victory, otro excelente trabajo en la discografía del grupo, pero que no se compara con los dos primeros. Luego en el 97 sacan Warrior, sin duda un álbum que ponía en cuestión la creatividad musical de Unleashed. Y en 2002 sacó Hell's Unleashed, que mezcla el rock and roll y el death metal de una manera original. Sworn Allegiance del 2004 fue otro repentino cambio musical de la banda, pero aceptado por la mayoría de sus fans. Se alejaron un momento del rock y se concentraron en ejecutar death metal de calidad. En 2006 cambian de casa discográfica, después de más de una década dejan la discográfica Century Media y firman por SPV Records, una de las más duras en ese entonces. En ese año sacan Midwinterblot, para reconquistar el trono del death metal sueco y se puede decir que es uno de los mejores discos hasta el momento de la banda. El año 2021 fue el que los vio sacar su último disco llamado No Sign for Life. Se cierra de esta manera la doble entrega dedicada al death metal sueco, tanto de Gotemburgo como Estocolmo. Espero les haya gustado, dejen esos comentarios si me entero. Nos vemos la próxima.